Muy bien, mis hermanos amados, nuevamente muy buenos días para todos. Quiero pedirles, por favor, hermanos, que en sus Biblias me acompañen al texto sobre el cual estaremos meditando en esta mañana, que es Juan capítulo 4, versículo 43 hasta el versículo 54. Repito, Juan capítulo 4, versículo 43 hasta el versículo 54. ¿Estamos todos allí, hermanos? Amén. Para los hermanos que toman nota, y yo sugiero de verdad, de todo corazón, que ojalá pudieran ser todos los que toman notas. Esa es una buena forma de retener lo que se predica. Hermanos, el título de este sermón es Un Padre Desesperado y la abundante misericordia de Jesús. Repito, un Padre desesperado y la abundante misericordia de Jesús. Vamos a la palabra del Señor, Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. Dice así la bendita palabra de Dios. 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum, noten lo que va a pasar, y había en Capernaum, a 30 kilómetros, un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Y cuando éste oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese, es decir, que fuese a Capernaum y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive. Y noten esto tan hermoso: y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Amén. Como padre de 2 niños pequeños, no han sido pocas las veces en las que junto con mi esposa hemos tenido que ver a nuestros hijos enfermos. Algunas veces con síntomas tan leves que podrían pasar casi desapercibidos de no ser porque nosotros los conocemos muy bien. Pero otras veces hemos visto en sus pequeños cuerpos molestias físicas muy considerables, sarpullido en todo su cuerpo, una reacción alérgica a algún alimento, un hombro dislocado o una tos incesante que no se quita durante toda la noche, fruto de una bronquiolitis. Bueno, todas estas dificultades que como padres hemos visto en nuestros hijos, y yo creo que ustedes que tienen niños también las han sufrido, todas estas dificultades que ellos enfrentan también han traído aflicción a nuestro corazón, pues tenemos amor hacia nuestros hijos e instintivamente nos vemos volcados a cuidarlos y protegerlos. Por lo tanto, cuando sus pequeños cuerpos son debilitados por una enfermedad, no solamente están afligidos ellos por causa del virus, sino que nosotros con ellos también estamos afligidos como padres. Ahora, cuando nosotros detectamos que el malestar que están teniendo es más que considerable o que no es lo que regularmente hemos visto que les ocurren, nuestra alternativa primaria como padres, después de orar al Señor, es levantar el teléfono y ponernos en contacto con el pediatra que los atiende, que es un hermano que se llama Juan.
Llamamos a este hermano y tratamos de confiar en el criterio que Juan tendrá sobre la salud de nuestros hijos. Regularmente Juan nos pide que hagamos una descripción detallada de los síntomas. Cuéntenme muy bien qué tienen los niños. Generalmente también nos pide que hagamos una descripción detallada de los momentos previos a los síntomas y normalmente nos hace preguntas sobre nuestra comida. Si hemos comido algo, hemos tenido alguna variación en la alimentación que pueda explicar las molestias físicas. De hecho, ha pasado que cuando nos quedamos cortos en las palabras para explicar lo que queremos decirle que tienen los niños, él nos dice, hagan un video o hagamos una videollamada para yo de alguna forma ver si el niño está caminando bien, si se está yendo hacia algún lado, por qué el hombro no se le mueve. Bueno, él quiere tener más detalles para poder dar un dictamen. Cuando él determina que lo que el niño tiene no es algo grave y que por esa razón no hay que llevarlo a la clínica, suele darnos algunas recomendaciones a nivel de cuidados, compresas con agua fría o algún medicamento para que él pueda ir mejorando. Ahora, escúchenme bien. Como padre, cuando yo escucho de boca de un profesional de la salud, de un especialista, cuando yo escucho de boca de él que los síntomas que los niños están teniendo no son graves y que pueden ser tratados en casa con unas atenciones primarias o con una medicina, mis hermanos, suelo en ese momento sentir un gran alivio en mi corazón, como que descanso, como que entiendo que ese sarpullido no es algo mortal, sino que es algo que podemos tratar en casa. Y como padre, eso trae alivio en mi corazón. Ahora, piensen en esto. Si ustedes meditan en esta escena, esto es impresionante. Pues estamos hablando de un hombre que a kilómetros de distancia de donde yo me encuentro, está de alguna forma con la información que nosotros le suministramos o a través de un video, con esa información, en la gran mayoría de casos, este hombre ha podido dar un direccionamiento correcto en torno a lo que debemos hacer o no hacer para mejorar la salud de nuestros hijos. Y si ustedes lo piensan bien, esto que yo acabo de narrar, esta historia de un padre desesperado por recuperar la salud de su hijo, se parece mucho a la historia que acabamos de leer en Juan capítulo 4. Un padre desesperado que acude a Jesús confiando en que Jesús ha de sanar a su hijo. Entonces podríamos decir que la historia ciertamente tiene, nuestra historia como padres, ciertamente tiene muchas similitudes con la historia del oficial de Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. Un padre desesperado que busca la sanidad de su hijo. Sin embargo, mis hermanos, aunque hay muchas similitudes entre las historias, existe una diferencia abismal entre ellas. ¿Y cuál es la diferencia? Que en nuestro caso, cuando acudimos al pediatra, en la gran mayoría de casos recibimos del pediatra lo que buscamos de él. ¿Y qué es? Que nos dé un direccionamiento para sanar a nuestros hijos. Pero en el caso del oficial, este hombre no solo recibió lo que esperaba recibir de Jesús, sino que recibió mucho más allá de lo que nunca antes había esperado recibir. En otras palabras, él no solo recibió la salud física de su hijo, sino que además él y su familia recibieron el regalo de la vida eterna. En otras palabras, mis hermanos, el texto en el que estaremos meditando en esta mañana no es simplemente la historia de un padre amoroso y preocupado por la salud física de sus hijos, sino que esta historia que acabamos de leer, mis hermanos, es la historia de cómo Jesús pasó a la fe a un hombre galileo y de paso también con él a toda su familia. Pero antes de considerar los detalles de cómo Jesús los pasó a la fe, vamos a pararnos, mis hermanos, en espacio-tiempo para entender contextualmente en dónde estamos ubicados. Recuerden que en Juan capítulo 4, versículo 1 al versículo 3, se nos dice que el Señor ha salido desde Judea con destino a Galilea.
Eso dicen los 3 primeros versículos. Salió de Judea e iba para Galilea. Pero a partir del versículo 4 se abre un gran paréntesis en este capítulo y nos va a contar que el Señor hizo una parada técnica y sobre todo muy evangelística en la región de Samaria. Recuerdan que allí se encontró con una mujer samaritana de una moral muy cuestionable y la historia nos cuenta cómo el Señor salvó a esta mujer, pero también a través del milagro de vida eterna que hizo en ella y del esfuerzo evangelístico que realizó esta mujer, también salvó a muchos hombres y mujeres de aquella región, más específicamente de Sicar. En ese contexto es que nosotros nos encontramos para la historia que estamos leyendo hoy. Es decir, la puesta en escena se trasladó desde Samaria para finalmente llegar a Galilea, que era el destino al que el Señor Jesús había partido desde el comienzo de esta historia. Ahora bien, mis hermanos, con el objetivo de entender correctamente el flujo de pensamiento de esta narración, vamos a dividir nuestro texto en 3 escenas. Hermanos, tomen nota. Escena número 1, versículo 43 al 45. Yo la titulé Contexto circunstancial, 43 al 45. Escena número 2, versículo 46 al 50. Yo la titulé La súplica de un padre desesperado. Escena número 3, versículo 51 al 54. Yo la titulé Una confianza que salva. Repito, contexto circunstancial, versículo 43 al 45, la súplica de un padre desesperado, versículo 46 al 50, y una confianza que salva, versículo 51 al 54. Veamos, hermanos, la primera escena. Contexto circunstancial, todos estamos allí, versículo 43 al 45. Amén. Dice la palabra del Señor. 2 días después salió de allí, es decir, ¿de dónde? De Samaria, y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Este es el contexto circunstancial. Juan nos informa que el Señor Jesús pasó 2 días en la región de Samaria y después finalmente sale de allí para llegar a su destino, que era Galilea. Ahora, frente a su permanencia en Galilea, Juan destaca 2 cosas importantes que ocurren cuando el Señor llega. En primer lugar, Juan destaca que el Señor no será honrado en su propia tierra, que el profeta no es honrado en su propia tierra. Ya veremos qué significa eso. Y en segundo lugar, Juan destaca que los galileos que habían estado en la fiesta de Jerusalén, Juan capítulo 2, la Pascua, ellos le recibieron de buena gana. Eso es extraño. Primero dice que no será bien recibido y luego afirma que fue bien recibido. Vamos a ver esto por partes, mis hermanos. En el versículo 44, el Señor Jesús usa un dicho popular de aquella época que decía, el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y aquí lo que quiere destacar Jesús con estas palabras es lo siguiente, que aunque él iba de regreso a los suyos en su región, en Galilea, y aunque algunos le recibirían de buena gana, que ya veremos que no era tan de buena gana, Jesús de antemano sabía que lo que le esperaba era el rechazo generalizado de la gran mayoría de pobladores de aquella región. En otras palabras, el versículo 44 quiere informarnos que el rechazo futuro que Jesús recibiría de sus coterráneos no era algo que a él lo iba a tomar por sorpresa. Es decir, Jesús sabía que en su región él iba a ser rechazado. De hecho, el rechazo que Jesús iba a recibir de los suyos hacía parte del plan divino de redención. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, versículo 66, noten Juan 6, 66, a propósito de aquel número, 666, dice lo siguiente, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él.
Y si ustedes siguen leyendo lo que ocurre allí en Juan capítulo 6, notarán que al final solo quedaron los 12 con él. Y el Señor les pregunta, ¿acaso vosotros también queréis iros? ¿Quieren ustedes también abandonarme? Noten, todas estas personas que ahora lo reciben, al futuro terminarían por rechazarlo. Eso es lo que dice el versículo 44, que lo iban a rechazar. Pero de manera casi sorpresiva, luego Juan nos dice en el versículo 45 que cuando finalmente el Señor llega a Galilea, hay un grupo de galileos que le reciben de buena gana. Pero es importante destacar que Juan resalta la razón por la cual estos hombres le recibieron a Jesús. ¿Por qué lo reciben de buena gana? El texto dice que ellos habían visto todas las cosas que el Señor había hecho en Jerusalén en la fiesta. Aquí está hablando de la Pascua, que ellos habían estado en ese lugar y como lo vieron hacer los milagros, lo recibieron de buena gana. En otras palabras, mis hermanos, estas personas recibieron a Jesús porque vieron las señales que Él hizo en la Pascua y a la luz de esas señales, entre comillas, creyeron en Él. Recuerden lo que dice Juan capítulo 2, versículo 23. Ellos creyeron, hablando de estos mismos hombres, de que se habla aquí en el capítulo 4, de ellos dice que ellos creyeron por las señales que vieron que hacía. Es decir, estas personas que en el capítulo 4 le están dando la bienvenida a Jesús, le están dando la bienvenida con alegría porque en el criterio de ellos ha venido a ellos el milagrero de la zona. ¿Me hago entender? El milagrero vino, entonces con alegría lo reciben. Ellos, a diferencia de los samaritanos del versículo 42 que dijeron, este es el Salvador del mundo, ellos no ven en Jesús el Salvador del mundo. Ellos ven con entusiasmo a un milagrero o a un curandero. Y lo que Juan quiere destacar en este punto de la narración es que el entusiasmo aparente de estos galileos era un entusiasmo hipócrita. ¿Por qué? Por cuenta de la falsa comprensión que ellos tenían de la persona de Cristo. Ellos, como muchos en nuestros días, se entusiasman con un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Ellos creen por lo que esperan recibir de Jesús, pero no por quien es Jesús. Ahora bien, si nosotros unimos la explicación del versículo 44 con la explicación del versículo 45, donde no le reciben de buena gana y después le reciben con hipocresía, donde dice que no le darían honra y después le reciben con hipocresía, podemos decir, mis hermanos, o podemos afirmar que una aceptación hipócrita e interesada de la persona de Cristo en realidad es un rechazo contra la persona de Cristo. Y voy a repetir esto otra vez. Una aceptación hipócrita o una aceptación interesada de la persona de Cristo en realidad es un rechazo contra la persona de Cristo. En otras palabras, quien honra a Cristo por razones equivocadas, en realidad está rechazando a Cristo. Y eso nos permite entender por qué muchas personas hoy aman al Cristo que prospera con millones en la cuenta. Aman al Cristo que sana cualquier enfermedad. Aman al Cristo que no permite que nunca nos sintamos tristes. Pero no gustan ni cinco, discúlpenme la expresión coloquial, pero no gustan ni cinco del Cristo que demanda arrepentimiento y santidad. ¿Por qué? Porque les gusta un Cristo milagrero, uno que en realidad no es Cristo. De hecho, mis hermanos, yo pienso, y esta es mi convicción, que quizá uno de los grandes problemas con los que la iglesia en Latinoamérica tiene que lidiar en nuestros días es con que nuestras iglesias en Latinoamérica fueron, antes de que fuéramos iglesia, como individuos fuimos formados en el animismo. ¿Qué es el animismo? El animismo tiene que ver con eso que creemos en los sueños, creemos en las supersticiones, acudimos a mediums. No es difícil encontrar en cualquier ciudad a alguien que lea las cartas o que sirva de intérprete de los sueños o que conecte a los ángeles a la tierra y nos traiga un mensaje del más allá. Eso es muy común en nuestra cultura.
Y el problema aparece cuando las personas se convierten, no digo que la conversión sea el problema, sino cuando se convierten y quieren cristianizar todo eso que creían antes. Repito, cuando se quiere cristianizar el medio, en el intérprete de los sueños, el pálpito en el corazón o las energías, surgen grandes problemas. Porque al querer cristianizar nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra creencia en espíritus o en espantos, nuestra creencia en ángeles o en agüeros de prosperidad, nuestras creencias en amuletos o en percepciones, nuestras creencias en sentimientos internos y demás. Miren, cuando se quiere cristianizar esto, mis hermanos, necesariamente lo que va a ocurrir a continuación es que se terminará por redefinir a Cristo. Y por lo tanto, la palabra de Dios resultará insuficiente. Muchos están dispuestos a afirmar que esta es la palabra inspirada de Dios, pero pocos están dispuestos a afirmar que esta palabra inspirada de Dios es suficiente para nosotros y por lo tanto acuden a cualquier elemento adicional. Quieren palabra de Dios, pero algo más que traiga satisfacción. Por eso yo afirmo, mis hermanos, que una persona que se acerca a Cristo por una razón diferente a quien es Cristo en su persona santa y permanece a lo largo de mucho tiempo pretendiendo estar aferrado a Cristo por una razón movida por el interés, bueno, en realidad esa persona está rechazando de manera velada o mojigata al Cristo de la Biblia. Aborrece al Cristo que pide una vida santa. Aborrece al Cristo que pide arrepentimiento. Le gusta al Cristo que da regalos. Ahora, hermanos, esa es la primera escena, contexto circunstancial. Vayamos a la segunda escena, versículo 46 al 50. Dice la palabra del Señor. ¿Estamos allí, hermanos? Vino pues Jesús otra vez a Cana de Galilea. Ahora noten este detalle, no vayan a perder esto de mente. ¿Se acuerdan qué había hecho en Cana de Galilea? Donde había convertido el agua en vino. ¿Lo recuerdan ese sermón? Muy bien, tengan eso en mente. Desde Cana, ahora nos va a mandar 30 kilómetros más allá. Dice, y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y ¿qué hace? Le rogó que descendiese, es decir, que fuese a Capernaum y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey dijo, Señor, no le importa la reprensión, le dice, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le había dicho y se fue. Esta es la segunda escena, mis hermanos, y aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a describir un milagro de curación, pero no cualquier milagro de curación. Es un milagro de curación lleno de características muy interesantes y que honestamente lo hacen muy particular. En primer lugar, notemos esto. El texto nos dice que este hombre es un oficial del rey, es decir, esto es que él es oficial de Herodes Antipas. Este hombre es descrito como alguien que tiene un interés muy especial por venir a Jesús. ¿Por qué? Porque su hijo tenía una fiebre mortífera y por esa razón quiere venir a Jesús. Ahora quiero que noten esto. Este oficial, de quien se nos narra aquí que es un padre desesperado, es igualito a los galileos que acabo de mencionar en la primera escena. Es exactamente igual que ellos. ¿El que está viendo en Jesús al Salvador del mundo? No, él está viendo a un obrador de milagros y por lo tanto, con la urgencia que caracterizaría a cualquiera de nosotros como padres que amamos a nuestros hijos, acudimos a aquel que los puede sanar, pero el texto dice que él le rogó para que fuese hasta su casa en Capernaum y sanase a su hijo antes de que él muriera. En otras palabras, yo quiero que ustedes noten esto y empiecen a notar la progresión de fe que va a ocurrir en este individuo. En principio, Dios, y escúchenme con mucha atención esto, hermanos,
porque esto les va a ayudar a entender muchas cosas en su vida cristiana. Dios, mis hermanos, en esta escena está utilizando una providencia oscura, una necesidad urgente. Eso es lo que Dios está utilizando para que este hombre busque a Cristo. El texto dice que el hombre rogó, y en el original, el rogar está en tiempo imperfecto. Este verbo está en tiempo imperfecto. Esto sugiere que el hombre no solamente le dijo, por favor, sana a mi hijo, y Jesús lo miró y como no le hizo caso se fue triste. No, lo que esto sugiere, mis hermanos, es que este hombre insistió hasta que Jesús accedió. Le rogó una y otra y otra y otra vez. Y esto de alguna forma, mis hermanos, denota que aunque la fe de este hombre era muy imperfecta, por lo menos de ella podemos destacar que había esperanza y por cuenta de esa esperanza suplicó en repetidas oportunidades. No obstante, hasta este punto de la historia, nosotros debemos entender que la fe de este hombre no proviene del deseo de salvar su alma, sino más bien del desespero por ver que su hijo está a punto de morir. Ahora bien, con respecto a la petición que el hombre le hace a Jesús, nosotros podemos destacar por lo menos dos errores terribles que él comete en su solicitud. Dos cosas que él hace que están mal. Él que le dice a Jesús que vaya con él a Capernaum antes de que su hijo muera. ¿Cuáles son los errores? Primero, este hombre supone que Jesús tiene que estar presente en un lugar para sanar a alguien. ¿Ven? Este hombre supone que si Jesús no va, no lo puede sanar. Pero por eso el texto dice, le rogó que descendiese y sanase a su hijo. Es decir, que caminara 30 kilómetros con él. Pero no solo eso. Este hombre creía que Jesús tenía una clase de poder que estaba limitado por la muerte. Es decir, él tenía esperanzas en que Jesús podía sanar a su hijo. Pero él ni de cerca había llegado a pensar que Jesús podía resucitarlo si se moría. Por esa razón le dice, en dos oportunidades le dice, desciende antes de que mi hijo muera. Es como si dijera, si se muere ya no hay que hacer. Ahora bien, a la luz de estos errores, podemos reconcluir que este hombre no está buscando verdad espiritual. Este hombre no quiere vida espiritual. En realidad lo que lo impulsa a acercarse a Cristo son sus deficiencias emocionales por ver a un hijo enfermo y la salud de su hijo que se encuentra deteriorada. Al acercarse a Jesús, este hombre no tiene como meta obtener la salvación. El anhelo principal y único de su corazón, ¿cuál es? Que su hijo no muera, que su hijo se recupere. Y como lo veremos más adelante, el Señor Jesús en un acto de misericordia responderá a esa súplica, sanará a su hijo, pero además a este hombre y a su familia les dará el regalo de la vida eterna. Por lo tanto, nosotros podemos concluir aquí lo siguiente, mis hermanos. ¿Recuerdan que hace un momento les dije que lo que movió a este hombre a ir a Jesús fue una providencia oscura? Escúchenme con atención esto, queridos hermanos. Dios ciertamente usará providencias oscuras en nuestras vidas para salvarnos. Dios ha usado providencias oscuras para atraer a muchos en la fe y Dios ha usado providencias oscuras para reanimar la fe de muchos que se han visto debilitados. En el caso de este hombre, ¿qué fue lo que lo llevó a Jesús? Una fiebre mortífera en su hijo. Pero en otros casos ha sido una ruptura amorosa, ha sido una quiebra económica, ha sido una crisis de depresión o muchas otras cosas más. Pero debemos tener en cuenta esto, mis hermanos, que el Señor usará lo que tenga que usar para llevarnos rendidos delante de Cristo. Ahora bien, aunque una circunstancia adversa en principio sea lo que Dios pueda usar como herramienta para que nos acerquemos a Jesús, es importante aclarar que el hecho de que, por ejemplo, una enfermedad de un hijo sea lo que Dios utilice, ya sea que el Señor responda o no responda a esa necesidad inmediata, no debe ser la razón que nos motive a permanecer unidos en Cristo.
Es decir, no permanecemos al lado de Cristo por lo que Él pueda darnos, sino que permanecemos aferrados a Cristo por quien es Él y por lo misericordioso que ha sido con nosotros al concedernos vida espiritual cuando nosotros no merecíamos que Él hiciera nada por nosotros. Y eso explica por qué en el versículo 46 el Señor reprende a este hombre. ¿Qué dice en el versículo 46? Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora bien, finalmente esta narración concluye diciendo que el Señor, en un despliegue de su omnipotencia, sanó a este niñito agonizante desde la distancia. Y en cuanto lo sana, le dice a su desesperado padre, ve, tu hijo vive. Ahora bien, lo que viene a continuación de esto, mis hermanos, es más asombroso que lo que acaba de ocurrir. Lo que acaba de ocurrir es que el Señor a 30 kilómetros de distancia, sin verlo, sin preguntar por los síntomas, sin tener conocimiento de si habían comido papaya o no el día anterior, sin nada de información, porque Él ya lo conoce todo, Él sanó al niño a la distancia. Pero lo que viene a continuación, mis hermanos, es más grande, es enternecedor y ciertamente muchos aquí podríamos sentirnos identificados con lo que aquí ocurrirá. El Señor desde la distancia sana al niño agonizante, pero también en su misericordia, Cristo habrá de usar este milagro para traer sanidad a la fe imperfecta de este hombre y llevarla a un nivel superior. El texto nos indica que por medio de la sanidad física del Hijo, el gran médico por excelencia, Cristo Jesús, estaba allí mismo, en este mismo instante, sanando el espíritu de este padre angustiado. Lean lo que dice la parte final del texto. Y el hombre, ¿qué? Creyó. Y el hombre creyó, ¿qué? ¿En qué creyó? La palabra que Jesús le dijo y se fue. Este hombre que aparece en la escena como un hombre turbado por la enfermedad de uno de sus hijos, ahora, al escuchar la voz de Cristo y por la misericordia del Dios Padre, ha tomado en serio las palabras que ha escuchado del Señor. El texto nos deja ver que este hombre no tenía pruebas tangibles de la sanidad de su hijo, pero en ausencia de las pruebas que certifiquen que la fiebre ha bajado, este hombre ha recibido el regalo de la vida espiritual y por lo tanto puede confiar en las palabras de Jesús. Tan evidente, mis hermanos, es que este hombre ha confiado en lo que Jesús le ha dicho, que este hombre tenía tiempo de sobra para regresar a su casa y decide no regresar, sino esperar hasta el día siguiente. Recuerden, ¿en dónde se encuentra el Señor en este momento? En Galilea. ¿Y en dónde estaba el niño enfermo? En Capernaum. Hay 30 kilómetros. Y si ustedes leen con atención los versículos que vienen, notarán que esto está ocurriendo a la hora séptima, es decir, la 1 de la tarde. Este hombre fácilmente pudo salir al camino, tomar su caballo, ensillarlo, coger las riendas e irse para la casa a ver el milagro de sanidad que había ocurrido con su hijo. Pero no es lo que pasa. Él espera hasta el día siguiente. Él se queda en Galilea. ¿Por qué? Porque él estaba absolutamente convencido de que las palabras que Jesús había dicho en relación a su hijo enfermo eran palabras ciertas. Y esta confianza absoluta de este hombre nos indica, mis hermanos, que algo estaba ocurriendo en su corazón. ¿Ven la fe del hombre cómo ha ido progresando? En una misma escena, este hombre que solamente ve en Jesús a un curandero, ahora confía ciegamente en su palabra. Es como si Juan en este texto, mis hermanos, tratara de mostrarnos la progresión de este oficial del rey. En principio, este hombre tenía una creencia inicial de que Jesús podía sanar físicamente a su hijo. Pero ahora, a partir de este punto de la narración, ya no solamente confía en el poder de Jesús para sanar, sino que además ahora cree que puede hacerlo a distancia.
Y con profunda confianza, él está dispuesto a creer lo que Jesús le ha dicho, aún sin tener ninguna prueba tangible que demuestre el cumplimiento de las palabras de Jesús. Es decir, a él nadie lo llamó al celular para avisarle que el niño estaba bien. Él sencillamente tenía que creer. Esto es impresionante, mis hermanos. Un padre desesperado que escucha a un hombre decirle: tu hijo vive, con confianza espera hasta el siguiente día. Y no podemos decir que es un padre dejado con sus hijos o no preocupados, porque viajó desde Capernaum 30 kilómetros para encontrar a este hombre y suplicarle que fuera con él. O sea, este es un padre interesado en la recuperación física de sus hijos. Matthew Henry dice: este noble, hablando del oficial, al principio mostró una fe débil y defectuosa, buscando señales y prodigios, pero Cristo, al conceder su petición, escuchen esto, fortaleció su fe, llevándola a una confianza más plena en su palabra. Una buena aplicación, mis hermanos, que podríamos extraer de este texto es que tú y yo, cristiano, debemos aprender a confiar en las palabras de Cristo. Cristianos amados, confiemos en lo que Dios ha dicho a través de las sagradas escrituras, aun cuando en apariencia tú y yo no tengamos garantías visibles. Pues como en el caso del oficial, aunque no tengamos garantías visibles hoy, ciertamente podemos tener la esperanza de que experimentaremos la fidelidad de Dios y su poder para sanar y para salvar. Los cristianos deberíamos recordarnos una y otra vez que sin importar qué, debemos confiar en la palabra de aquel que nunca falla. Hermano amado, hermana amada, niños que han puesto su confianza en Jesús, confiemos en el poder de la palabra de Dios, aun cuando tú y yo no podamos ver resultados inmediatos o tangibles. Hermano, sigue rogando al Señor por tu hogar, sigue rogando al Señor por tus hijos, sigue rogando al Señor por el avance de su reino. No puedes ver hoy evidencias tangibles, tú confía en la palabra del Señor. Y esto nos lleva a la escena número 3, que yo titulé Una confianza que salva. Versículos 51 al 54. Dice la palabra del Señor: cuando ya él descendía, es decir, el oficial, versículos 51 al 54. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, ¿qué le dicen? Tu hijo vive. Las mismas palabras que el Señor Jesús utilizó. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y ellos le dijeron, ¿cuándo? Ayer a las 7 le dejó la fiebre, es decir, a la 1 de la tarde. Noten, él esperó todo el día. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. En esta escena final se nos dice que el hombre hasta el día siguiente desciende o va de regreso a Capernaum y que justo antes de llegar a su encuentro salieron sus sirvientes y llenos de gozo le dijeron las buenas nuevas a su amo, que antes afligido habían visto cómo se marchaba, ahora lo ven con confianza regresar, y en medio de la confianza en la que él regresa, ellos afirman a fuerte voz, Señor, tu hijo vive. Y el oficial, frente a este escenario, pregunta, bueno, ¿a qué horas el niño empezó a sentirse mejor? Y ellos le dicen, Señor, a la 1 de la tarde. Y justo después de que ellos dicen esto, este hombre hace un proceso introspectivo y recuerda que esa fue la misma hora en la que el Señor Jesús había dicho, ve, tu hijo vive. Ahora bien, justo después de esta escena tan conmovedora, Juan nos dice de manera maravillosa que las palabras que dijo el Señor Jesús, que fueron, ve, tu hijo vive,
no solamente sanaron al niñito agonizante, sino que también salvaron de la condenación eterna al padre y a todos los que estaban en esa casa. Es decir, el padre, la madre, los criados que vinieron al encuentro, el niñito que había sido curado y los muy seguramente otros niños que habían en esa casa, ellos también por la misericordia de Dios fueron alcanzados para salvación. Ellos también por la misericordia de Dios confiaron en las palabras de Cristo y vieron en Cristo a alguien más que un curandero. Lo más probable es que el testimonio de la obra de Cristo se lo haya dado el Padre. Es decir, este hombre llegó a predicar de la grandeza de Cristo en su hogar. Padres, prediquen de Cristo en sus casas, porque Cristo salva por medio de su palabra. Ahora bien, recordemos que en el versículo 50 se nos dijo que el oficial creyó, ¿cierto? Esto es curioso porque en el griego, esta palabra que se tradujo aquí como creyó, es una expresión que hace referencia a la absoluta confianza. Pero en el versículo 53, cuando se nos dice que la familia creyó, él y su familia creyeron, es muy significativo porque la palabra que aquí se utiliza en el griego es la palabra que aparece en todo el Nuevo Testamento para hacer referencia a aquellos que se convirtieron en cristianos. En otras palabras, lo que Juan el Evangelista nos está diciendo es que la fe de este hombre progresó hasta su nivel más alto. Este hombre ya no solamente cree en Jesús como alguien que puede hacer milagros increíbles, sino que fue más allá. Este hombre entendió que la mano del Dios Todopoderoso estaba sobre aquel milagro acontecimiento y en consonancia con lo que él acaba de descubrir, su actitud y su forma de ver las cosas han cambiado. Este hombre, en compañía de su esposa e hijos y criados, se han convertido en creyentes a partir de este momento. El milagro no solamente curó la fiebre, el milagro transformó la fe de este hombre y la fe de su familia hasta el nivel más elevado, a una fe salvífica. Y Juan finaliza esta narración diciendo, noten esta conclusión, que parece como desconectada de todo lo que ha dicho. Él dice, esta segunda señal hizo cuando fue de Judea a Galilea. ¿Recuerdan lo que les dije hace un momento? ¿Cuál era la primera señal? ¿Lo recuerdan? Así es, mi hermana. El Señor convirtió el agua en vino. Esa fue la primera señal. Ahora bien, aquí se nos dice que esta fue la segunda señal. Pero en realidad nosotros sabemos que ni de cerca ese fue el segundo milagro que el Señor Jesús hizo, porque en Juan 2:23 se nos dice que el Señor hizo muchas señales allí en la Pascua. Pero lo que quiere decir Juan al catalogar este milagro como la segunda señal es que y en esta misma narración mencionar la primera señal es que nosotros, sus lectores, en nuestras mentes vinculemos la primera y segunda señal. ¿Con qué objetivo quiere que las vinculemos? Que veamos cómo el poder de Cristo se va manifestando cada vez más. El poder de Jesús se manifiesta cada vez más, haciendo evidente que Jesús no es cualquier hombre. Permítame sugerir algunos detalles importantes aquí. En el primer milagro, el Señor convierte el agua en vino, pero cuando hace eso, Él está presente. En este segundo milagro, Él no está presente. El milagro lo hace a 30 kilómetros de distancia. En el primer milagro, el Señor hace una transformación de algo material, es decir, convierte el agua en vino. Pero en esta segunda oportunidad le da vida a un niño que está a punto de morir. Lo que este versículo final sugiere, mis hermanos, es recordarnos el propósito central por el cual Juan está escribiendo este evangelio. Y mis hermanos, si ustedes han estado atentos a los otros sermones, ustedes van a decir, ya sé qué va a decir.
Sí, mis hermanos, recordemos el propósito por el que Juan está escribiendo estas palabras. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estas cosas he escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. En otras palabras, Juan nos quiere recordar, a la luz de esta narración, que Jesús, mis hermanos, no es cualquier hombre. Jesús, mis hermanos, no es un curandero cualquiera. Jesús, mis hermanos, no solamente es aquel que tiene la capacidad de transformar agua en vino o de curar a un niño agónico a la distancia. Jesús es Dios y como tal puede hacer todo lo que quiera, porque para Dios no hay nada imposible. Una vez más, Juan nos recuerda que aquel Jesús glorioso de quien está hablando en este evangelio no puede ser comparado con nadie. Y su poder cada vez se manifiesta más, haciendo evidente que Él no es cualquier hombre. Ahora, hermanos, permítanme finalizar mi sermón sugiriendo dos aplicaciones muy prácticas, además de las que ya he dado a lo largo de la instrucción, en relación a esta historia que acabamos de leer. Hermanos, al recordar esta historia de cómo Jesús sana a un niño a 30 kilómetros de distancia y responde a las súplicas de un padre desesperado, deberíamos en nuestro corazón siempre considerar la eficacia de la palabra de Dios. Como lo he demostrado a lo largo de esta exposición, es evidente que Juan estaba muy interesado en que nosotros entendiéramos que Jesús no tenía que estar físicamente presente para sanar al niño. Y la narración expuesta por Juan nos dice que su palabra a la distancia fue suficiente para sanarlo. En este poderoso detalle que Juan provee en este texto, mis hermanos, podemos nosotros afirmarnos en decir que la eficacia y el poder de la palabra de Dios está vigente. Cuando Dios habla, lo que Dios ha dicho que ocurrirá, ocurrirá. Iglesia amada que me escuchas, el Señor en su bondad ha provisto para nosotros la totalidad de lo que había querido decirnos, y esto lo ha hecho a través de las sagradas escrituras. Lo que Dios quería decirle al hombre lo ha dejado plasmado en este precioso texto, las sagradas escrituras. Todo lo que tú y yo necesitamos para saber cómo vivir, cómo conducirnos, cómo pensar, cómo actuar y finalmente para saber cómo obtener el beneficio de la vida eterna, Dios lo ha dejado por escrito para nosotros. Y lo que tú y yo debemos hacer en relación a esta revelación preciosa, hermanos, es como aquel oficial del rey: confiar. Confía en la palabra de Dios. Hermana, hermano, niños que han puesto su confianza en Jesús, cuando ustedes y yo leamos la Biblia, y yo espero que lo hagamos muchas veces a lo largo del día, ustedes y yo debemos leer la palabra de Dios con la absoluta confianza de que aquel que ha inspirado esta palabra tiene el poder para sanar una fiebre mortífera, para convertir el agua en vino, pero sobre todo para dar vida a los que están muertos en delitos y pecados. John Flavel dijo con mucha certeza: la palabra de Cristo es tan poderosa que aunque pronunciada a distancia, puede sanar al enfermo y levantar el caído. Escuchen esto, hermanos. Así también su evangelio, aunque predicado en tiempos y lugares lejanos, es eficaz para salvar almas. Hermanos amados, cuando vayamos a la palabra del Señor, confiemos.
Confiar, mis hermanos, es lo contrario de desconfiar. Confiemos, que es la antítesis de sentirnos avergonzados. Con el apóstol Pablo declaremos, como lo dijo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La gloriosa verdad contenida en las Sagradas Escrituras, mis hermanos, es una verdad absoluta. Por más que hoy el mundo quiera decirnos que no hay verdades absolutas. Y lo dicen como si eso fuera un absoluto. Qué cosa tan contradictoria esa. Luego, si la verdad de Dios es absoluta, y lo es digna de toda nuestra confianza. Hermanos, y Dios en esta gloriosa verdad ha dicho que por causa de la vida, la muerte y la resurrección de su Hijo, todos aquellos que pongamos nuestra confianza en Él, recibiremos el regalo de la vida eterna. Hermanos, y no hay nada más glorioso que la vida eterna. Confía en Dios. Considero este momento final de mi sermón como un buen momento para hablar a aquellas personas que nos acompañan en este lugar y que son conscientes de que, como en el caso de los galileos, probablemente se han acercado a Cristo porque hallan en Él consuelo momentáneo o ven a alguien que puede hacer algún milagro que mejore su estado actual. Muchos ven en Cristo a un economista que resuelva los problemas económicos de su hogar, o a un gran politólogo que resuelva los problemas políticos de su país. Otros ven en Cristo un consejero matrimonial que resuelva sus problemas maritales. Y aunque sin duda, mis hermanos, Cristo puede hacer todas estas cosas, yo quiero animarlos en primer lugar a estos amigos que nos acompañan hoy, a que pongan su confianza en Cristo como Señor y Salvador. Pues Dios en su palabra ha dicho que nadie irá a estar en su santa presencia si no es por medio de su Hijo. Busca primeramente el reino de Cristo y su justicia, y todo lo demás, ¿qué? Os será añadido. Amigos, hagan de este día el día de su salvación. ¿Qué debes hacer? Sencillo, venir en arrepentimiento y fe delante de aquel que sana a niños a kilómetros de distancia, que convierte agua en vino, pero sobre todo que trae a los muertos espirituales a estar vivos para la gloria de Él. ¿Venías por un buen consejo matrimonial? ¿Venías por un buen direccionamiento financiero para mejorar tu economía? Bueno, quizás obtengas en la práctica algo de eso, pero de lo que puedes estar absolutamente seguro que recibirás hoy si vienes a Cristo es el regalo más grande de todos, y es reconciliación con el Dios Padre, y por lo tanto vida eterna asegurada de forma absoluta para estar con Él por siempre y para siempre. Pastor, ¿y mi problema matrimonial? Tú acércate a Dios con todo tu corazón, que lo demás se va a ir resolviendo. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Ahora, esa es mi primera aplicación. Vamos a la segunda, mis hermanos, y con esto finalizo. A considerar que Cristo puede sanar a un niño a la distancia, y que con el poder de su palabra no solamente sana enfermedades físicas, sino que también sana el alma al traer a los muertos en pecados para salvación eterna. Al considerar esta realidad, hermanos, quiero animarlos, iglesia amada, a que confiemos en Cristo para la salvación de nuestras familias. En la historia que acabamos de leer, como lo dije al inicio del sermón, no es solo la historia de un niño enfermo que es sanado por Jesús, sino que esta es esencialmente la historia, el testimonio de cómo Jesús salvó a un hombre, y probablemente cómo a través de la predicación de ese hombre salvó a su esposa, hijos y criados. Esa es la historia que acabamos de leer. Desde luego, el texto tiene una lectura natural, y es que también podemos confiar en que Cristo sanará a nuestros familiares cuando están enfermos. Y bueno, esto debe motivarnos a orar por los que están enfermos. Nosotros oramos por nuestros hijos enfermos, nuestros amigos enfermos, todas las mañanas en los cultos, en los devocionales matutinos, oramos por las enfermedades físicas de los hermanos que lo reportan, y confiamos en que el Señor podrá obrar. Desde luego, eso es una lectura natural del texto.
Pero más allá de esto, mis hermanos, nosotros a través de este texto podemos aprender a confiar en que Cristo, mis hermanos, puede salvar a nuestra familia y que una herramienta que el Señor utiliza regularmente es el testimonio del que ya ha venido a la fe. Richard Baxter, el puritano, dijo: cuando Dios obra en una persona, su gracia a menudo se extiende a través de ella para alcanzar a otros. Así la fe del Padre se convirtió en un canal de bendición para toda su casa. Hermanos, este hombre, al encontrarse con Cristo y ver el despliegue del poder de Cristo, no permaneció indiferente a él. Noten las similitudes que existen entre la mujer samaritana y este hombre. ¿Recuerdan la mujer samaritana que hizo cuando recibe el don de la vida eterna de parte de Jesús? Se queda con los brazos cruzados, desesperada corre hasta su aldea a contarles a los vecinos lo que había pasado. Y por el testimonio de esta mujer, muchos vinieron a la fe. Ahora, en un círculo más íntimo, se nos dice que por el testimonio de un padre que se encontró con Jesús, su esposa, sus hijitos y los criados de la casa vinieron al arrepentimiento y la fe que es en Cristo Jesús. Esto significa, mis hermanos, que nosotros no debemos dejar de rogar por nuestros hijos. No debemos dejar de insistir al Señor para que tenga misericordia de todos los de nuestra casa. Hermano, hermana que me escuchas, ruega al Señor por tus padres, ruega al Señor por tu esposo, por tu esposa, ruega por tus nietos, por tus sobrinos, por tus primos, por tus amigos y en general ruega por cualquier persona que te rodee y que no haya puesto su confianza en Cristo como Señor y Salvador. Y si tú tuvieras que hacer una lista, o si yo le pidiera a alguno, hermano, levante su mano y testifique si conoce a alguien que no esté reconciliado con Dios Padre por medio de Cristo, ciertamente pasaríamos horas en este lugar escuchando las listas amplias que ustedes tendrían que hacer. ¿Saben qué ocurrirá con ellos? Si mueren no reconciliados con Cristo, caminarán indudablemente hacia la condenación eterna. Por lo tanto, mis hermanos, el ruego por la salvación de ellos debe ser un ruego que se haga desde el más alto sentido de urgencia. Ruega con urgencia por tu familia. Ruega con urgencia por tus hijos, padre, que me escuchas. El papá de Joel, dice Vicky, que solía decirle con lágrimas en los ojos: hijos, no quisiera llegar yo a la eternidad sin ustedes. Rueguen, padres, por sus hijos, que el Señor obre en ellos. Rueguen por sus familiares en general. Roguemos para que la gracia de Dios se extienda a ellos y quiera el Señor nos utilice a nosotros para llevar las buenas nuevas de salvación. Amén y amén. Vamos a orar, mis hermanos.